Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán y voy a hablar sobre un tema pues eminentemente religioso para todos los cristianos. Transmito desde Las Lomas, Jalisco, y soy les digo que voy a transmitir sobre el tema de la inspiración de toda la Sagrada Escritura. Naturalmente que, ¿qué es la Sagrada Escritura? Entendemos por la Sagrada Escritura todos los libros que la Iglesia determinó casi al inicio del cristianismo, para el año 325, y entonces los 73 libros que los católicos reconocemos como palabra de Dios. Aquí tengo una biblita chiquita. Esta biblita chiquita pues tiene todos los 73 libros. Es una biblita para llevar, no pesa casi nada y está legible, muy legible. Y así se puede leer muy bien. La Biblia quiere decir los libros, en griego, biblos es libro. Y Biblia son los libros. Entonces los libros sagrados es la Biblia. Y está dividida según la Iglesia católica, y los evangélicos también, o todos los cristianos, también los ortodoxos, en el Antiguo Testamento, que son los libros desde el inicio de la Biblia, el Pentateuco, los 5 primeros libros que dicen que escribió Moisés, o que así se ha entendido, y que también se sabe que sí, que un núcleo fue el que escribió Moisés, porque algunos dicen, y está narrado en el libro del Deuteronomio, al final la muerte de Moisés y su duelo que duró 40 días. Sí, pues, pero él no escribió eso, y también dice que no se sabe dónde quedó la tumba de Moisés, ¿sí? Tampoco no se sabe dónde quedó su tumba. Tiene detalles, unos detalles que pudiéramos decir que hay que entender. Bueno, primero, la Sagrada Biblia, la Santa Biblia, con el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo tiene 46 libros en la Biblia católica y 27 en el Nuevo Testamento. Lo que dice ahí es para nosotros palabra de Dios. Naturalmente que para los protestantes, los evangélicos, pueden interpretar la Biblia como les dé su santa gana. Y nosotros los católicos nos regimos por las interpretaciones que la misma Iglesia, en su jerarquía, pues todos los papas que tengan algún escrito sobre la Sagrada Escritura y los concilios digan sobre la Sagrada Escritura. Porque en los concilios se toma lo que se llama la Sagrada Tradición, que según se entiende en la Iglesia Católica, tradere quiere decir transmitir, entregar una cosa. Yo te entrego esto. Entonces la Biblia la entregó Dios a los judíos en el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento a la Iglesia Católica. Y como ya sabemos, todos los demás han salido de la Iglesia Católica. Los ortodoxos, ahí por el 1200, y los protestantes evangélicos en 1517. Pero todos salieron de la Iglesia Católica, no había otra. Y todos tienen la Biblia de la Iglesia Católica, salvo los que son evangélicos y que le quitaron 7 libros, si mal no recuerdo, que ellos le llaman apócrifos, que quiere decir falsamente
atribuidos a un autor sagrado, y nosotros le llamamos pues nada más los libros. Entonces, o vamos a decir como algunos como libros que se pueden leer pero que no son palabra de Dios. Bueno, entonces esos 7 libros del Antiguo Testamento, porque los del Nuevo Testamento los aceptamos todos, porque también desde el inicio de la iglesia se aceptaron todos los escritos. Se empezó por las cartas de San Pablo, que son 14, bueno, vamos a decir que son 14, por los 4 evangelios, que se hacen 18, por el Apocalipsis 19, por las 3 cartas de San Juan, y por las 2 cartas de Pedro, me parece que son 2, y la de Santiago, y la de, bueno, ahorita no me acuerdo de esa otra que falta. Pero eso es muy sencillo. La carta de Hebreos, bueno, sí, hasta Santiago, y 2 de Pedro, ¿sí? Son todas, bueno. Las 3 de San Juan, y la de San Judas, esa me faltaba. Bueno, estoy leyendo mi biblita, pues aquí está. Bueno, entonces, aquí en el índice están todos los libros que nosotros los católicos aceptamos, que son 73. 46 del Antiguo Testamento y 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Bueno, entonces, voy a comenzar leyendo lo que dice el Concilio Vaticano II sobre la Sagrada Escritura y cómo interpretar la Sagrada Escritura. Ya les dije que nosotros los católicos también aceptamos unos comentarios a la Sagrada Escritura o unas narraciones o unos eventos que no están en la Biblia, pero que acompañan a la Biblia. Naturalmente que la Biblia es la mera mera y los demás pues son secundarios. Para algunos no son secundarios lo de la tradición, nada más que la tradición de la iglesia pues está mezclada con unos que se llamaban evangelios apócrifos. Apócrifo quiere decir que tiene, que no son verdaderos. La iglesia no los admite como palabra de Dios porque tienen muchas cosas que son incongruentes con la vida de Jesucristo. Bueno, pongo un ejemplo. Que Jesucristo fue a estudiar griego y el maestro era muy malo y entonces lo castigó Cristo. Que hacía pajaritos de lodo y luego los aventaba y volaba. Los nombres de los papás de la Virgen María están en los evangelios apócrifos. También están los nombres de los santos reyes. Y así, hay muchas cosas. Ahora me van a decir, bueno, ¿y por qué había evangelios que la iglesia luego no reconoció como verdadera palabra de Dios por fantásticos y porque querían dar explicaciones sobre lo que no hay explicación? Por ejemplo, la virginidad de la Santísima Virgen María, que una comadrona quería comprobar que la Santísima Virgen María era virgen después del parto, que le andaba metiendo los dedos para ver si estaba el himen. Bueno, discúlpenme pues que diga un montón también de cosas, pero son las que están en el Antiguo, en esos libros evangelios apócrifos y otros escritos. Entonces se quitaron todos los escritos fantasiosos, que son pues los que les gusta a la gente, como eso de que el castigo al maestro de griego grosero. Creo que se le paralizaron las manos o quién sabe qué cosa le pasó. Entonces,
en la tradición hay muchas historias así, pero no pueden sobreponerse a la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es la base de nuestra fe. Ahora me van a decir, Jesucristo no dio un libro para predicar. No. Jesucristo predicó a sus apóstoles y a sus seguidores de viva voz y no escribió nada, salvo cuando estaba escribiendo en el suelo, cuando le llevaron a la mujer pecadora. Entonces, ¿de dónde salieron los libros del Nuevo Testamento? Pues salieron de la predicación de los apóstoles. Pero los libros más antiguos del Nuevo Testamento son las cartas de San Pablo. Recordemos pues que San Pablo ha de haber muerto en la persecución de Nerón, allá por el año 64-65, es decir, unos 30 años, 35 años después de la muerte de Jesús. Entonces, si queremos conocer el cristianismo, pues están las primeras cartas a los colosenses, no colosenses, a los tesalonicenses. Y también allí van a salir muchas cosas raras para nosotros, también en las de San Pedro, en las cartas de San Pedro también salen cosas extrañas para nosotros. Y luego están las discrepancias. Discrepancias quiere decir que en un libro dice una cosa y en otro libro dice otra. Por ejemplo, los evangelios. Los nombres de los apóstoles no son los mismos en Mateo y en Lucas. Y así, cositas, que son detalles. Y esos detalles son los que buscan las personas que quieren desacreditar la Sagrada Escritura. Después de las cartas de San Pablo, están los evangelios, bueno, y las cartas de los demás apóstoles, pero están los evangelios, y los evangelios se escribieron mucho después de las cartas de San Pablo, como unos 20 años después, porque San Pablo dice en una de sus cartas que a él no le interesa el Jesús terreno, que a él le interesa el Jesús celestial. Entonces, las cartas de San Pablo son muy difíciles porque San Pablo era una persona muy preparada, era un rabino y aplicaba las reglas de la explicación de la Sagrada Escritura, sobre todo el Antiguo Testamento, como una persona estudiosa. Y en cambio, los que escribieron los evangelios son personas sencillas que fueron narrando la vida de Jesús, los milagros de Jesús, las palabras de Jesús y los hechos de Jesús. Entonces, los evangelios nos van a dar aspectos de la vida de Cristo. Todos ya lo sabemos que el primer evangelio parece que fue el de San Marcos y que es muy sencillo y es el Cristo humano, el que llora, el que se enoja, el que se va de un lugar a otro enfadado. Bueno, es el Cristo humano. Ya sabemos que el Cristo de San Juan es un Cristo totalmente divino, que conoce las cosas desde antes de que sucedan. Y el de San Lucas, pues es el evangelio de la misericordia, sobre todo de las mujeres, y del hijo pródigo y de la oveja perdida, como que es el evangelio del llamamiento a acercarse a Jesús amoroso. Y San Mateo, pues es un evangelio para que los judíos reconozcan que Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, eso sería el contenido del Antiguo Testamento, pues no lo digo, pues. Pero ahora, la inspiración, que es lo importante. ¿Qué es la inspiración divina? Es al Espíritu Santo
haciendo que una persona diga lo que Dios quiere que diga, pero lo deja decir las cosas como Él las pueda decir, salvo los éxtasis o las visiones, donde se oyen voces, que no es lo que dice la persona, sino es lo que oyó y luego lo escribió. Que Dios le dice, escribe, es lo que te dije, para que entonces primero era la predicación de viva voz, y luego se fueron escribiendo como los 10 mandamientos en unas tablas de piedra, para que la voluntad de Dios fuera estable y legible para nosotros. Ahora, la interpretación de los mandamientos de la ley de Dios, como la lectura de hoy dice, pues que los hipócritas ponen por delante las tradiciones humanas para descalificar a la inspiración de Dios, al mandato de Dios, ponerlo del Corbán. Que si un fariseo o un levita o una persona instruida, un escriba en las cosas de Dios decía, eso lo inventó él, lo inventaron los hombres, que era Corbán, ofrenda a Dios, lo que le iba a dar a sus padres, entonces descalificaba el mandamiento de Dios que dice, honra a tu padre y a tu madre. Y el hijo que le levante la mano a sus padres es reo de muerte, mátenlo a pedradas. Así se hacía en tiempos de Moisés, para que no hubiera hijos desobedientes y groseros. Entonces a esos, dice la ley de Dios, mátenlos a pedradas, porque son malos hijos. Y si son malos hijos de la gente de la tierra, son peores, más malos hijos de Dios. Entonces el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, le ha dicho a todos los que escribieron y predicaron la palabra de Dios lo que quería que Dios dijera. Y es la verdad. Nosotros entendemos por la verdad lo que dice la Sagrada Escritura. Ahora, la interpretación de la Sagrada Escritura en nosotros los católicos dejamos que sea la jerarquía de la Iglesia y los místicos y los poetas y los escritores sagrados los que expliquen la Sagrada Escritura. Pero ya cuando hay controversias muy grandes, entonces lo que diga el Papa o lo que digan los concilios, como este librito que traigo, los documentos del Concilio Vaticano II, que tiene una partecita que se llama la Dei Verbum, Constitución, que habla todo sobre la verdad de la revelación y la obligatoriedad de que creamos nosotros en toda la Sagrada Escritura y en sus partes, naturalmente teniendo en cuenta que hay que ver lo que quiso decir el autor o Dios por el autor, y ya después explicar por qué dice lo que allí dice. Y entonces muchas veces cuando una persona no conoce de las cosas de Dios o no conoce la Sagrada Escritura, entonces se le ocurre decir pues muchas cosas. Bueno, hasta les voy a poner el ejemplo de un grupo protestante. Como ellos, pues la Biblia es solamente la Biblia, pero en un grupo protestante estaba un pastor y también haciéndole, como le hacen muchos católicos, a lo estúpido, que ya leyeron una parte del Evangelio y ya les dijo el pastor, a ver, ¿qué les dice a ustedes? ¿Qué te dice a ti, a ti, a ti, a ti, a ti? Y ya cada quien dio su opinión, y luego ya le dijo el doctor en Sagrada Escritura protestante, a ver, fulano, estás mal.
No preguntes qué le dice a la gente, a cada quien la Sagrada Escritura, sino qué dice Dios en la Sagrada Escritura. Porque si tú dejas que lo que va a decir Dios sea opinión de la gente, esa es una tontería. Primero, diles qué dice Dios a través de esa Sagrada Escritura, tú que estudiaste y tú que sabes y tú que vives lo que tratas de vivir, lo que allí dice. Primero busca lo que dice Dios y luego pregunta lo que le dice a cada quien. Bueno, por eso también, bueno, y luego está lo de la oración, pues hay personas que en la oración se iluminan en la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios es como la espada de dos filos que dice San Pablo, que el que lee la palabra de Dios, aún sin fe a veces, lo transforma a la persona la palabra de Dios. Les pongo el caso de un ateo comunista en la antigua Unión Soviética, la de las repúblicas soviéticas socialistas, que se querían burlar de Cristo en una obra de teatro. Y entonces a uno le encomendaron pues que hablara en representar a Cristo y dijera puras, bueno, unas partes de la Sagrada Escritura y que luego se burlara de lo que dice ahí, por ejemplo, de las bienaventuranzas. Porque iba a decir, dichosos los pobres de espíritu. Y para mucha gente los pobres de espíritu son los tontitos. Entonces se burló de la bienaventuranza diciendo que eran felices los idiotas. Dichosos los limpios de corazón. ¿Y quiénes son los limpios de corazón? Los que se alimentan vegetarianamente y tienen su corazón muy sanito. Y ya, se burló de los limpios de corazón. Bienaventurados los pobres. Felices los que carecen de todo. Qué felicidad, ¿verdad? De carecer de todo, y esa es la felicidad que da Jesucristo. Y así se fue burlando de todas las bienaventuranzas y al final le vino un ataque de llanto. Y ya le dijeron, ¿qué te pasa? Sí, pues no sé, pero ya no puedo burlarme de Cristo. Ya creo en Cristo. Pero eso no es posible, tú eres un comunista, eres un ateo y eres de los que predican que no existe Dios. Dice, pues no sé qué me ha pasado, pero yo ya no puedo burlarme de las palabras de Jesús ni de Jesús. Y dice la Constitución Dei Verbum en su número 11, en el último párrafo, toda la escritura es divinamente inspirada y útil para enseñar, para explicar, para corregir, para educar en las buenas maneras o en la buena vida, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté equipado para toda obra buena. Esto está sacado de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, los versículos 16 y 17. Y luego más adelantito en el número 12 dice, ¿cómo hay que interpretar la Sagrada Escritura? Para descubrir la intención de los santos escritores y entender la verdad que nos proponen, hay que conocer los géneros literarios. Me van a decir, padre, ¿y qué es eso? Los géneros literarios son el tipo de escritos. Hay escritos poéticos, de poesías. Hay escritos históricos, los que cuentan los hechos.
hay escritos para proponer o para invitar a la gente a que sea buena. Entonces, hay textos proféticos, los que están en los libros de los profetas, los 4 profetas mayores y los 12 profetas menores, y también en las profecías del Apocalipsis. Y dice, y como la Sagrada Escritura hay que leerla e interpretarla con el mismo espíritu con que se escribió para sacar el sentido exacto de los textos sagrados. Hay que atender no menos al contenido, a la unidad y a la tradición de la Iglesia. Entonces, explicar la Sagrada Escritura para uno mismo y para pequeños grupos no hay problema. Pero tratar de decir que la explicación que uno da de la Sagrada Escritura es la única, de esa no tenemos capacidad. Solamente los concilios y el Papa, o el Papa y los concilios y la tradición de la Iglesia, pues que está en todas las explicaciones de la Sagrada Escritura, que son hartísimas. Bueno, entonces, y la Sagrada Escritura, si uno la cree, la tiene que creer toda, porque si ya uno dice que alguna parte no está inspirada por Dios, es como si uno pinchara un globo lleno de agua o de gas o de lo que sea. Con una sola pinchada, con un agujerito que se haga, se desinfla. El que empieza a seleccionar textos de la Sagrada Escritura, unos para decir que son mejores y otros peores, llega a lo que hizo pues un hereje que se llamó Marción. Como no le gustaba el Dios terrible del Antiguo Testamento, y tampoco le gustaba el Dios pues difícil, entonces hizo un nuevo evangelio mochándole las partes a todos los que lo que no les convenía a él, que era el castigo, el infierno y todas esas cosas que todavía mucha gente rechaza precisamente. Esto del Antiguo Testamento lo mandó a volar porque era de un Dios grosero, terrible, que mandaba cosas como sacrificar el hijo de Abraham y un montón de cosas, pues. Por eso no es fácil interpretar la Sagrada Escritura. Pero si uno quiere, pues tiene que tomarla en serio toda. Disculpen, hoy me extendí por este tema de la inspiración de la Sagrada Escritura. Entonces, la lectura de la Sagrada Escritura en oración y en comunidad es lo que funciona más. Pero eso ya se le deja a cada quien, o lectura espiritual. Pero la lectura de la Sagrada Escritura pues es mejor que cualquier otra lectura. No hay más y no hay nada mejor. Bueno, voy a comentar. NO, buenas noches, buenas noches. Dice, en la Biblia no se preocuparon por definir ni estandarizar las contradicciones propias en sus enseñanzas teóricas, aportando y enriqueciendo la interpretación y a la hermenéutica. Bueno, NO, voy a interpretarte. Al hacer la Sagrada Escritura ya pues acabamos a decir el que escribía y el que transcribía y el que pegaba y el que despegaba, el que cortaba y el que iba como acomodando el texto. Tenía tradiciones de textos, unos muy antiguos, unos modernos, unos populares, y entonces no quiso desechar los escritos de diferentes tradiciones, por ejemplo, los sacerdotes. Los sacerdotes que se formaron en Babilonia, cuando el destierro de Babilonia,
pues entonces allá estuvieron con una cultura superior y entonces tomaron el estilo de los babilonios y es lo que está en la primera narración de la creación en el libro del Génesis. Hay un orden que es la lectura de ayer y de hoy en la misa. Entonces va diciendo que el día primero, bueno, primero que no había nada y que el Espíritu de Dios aleteó sobre las aguas y que luego ya Dios separó las aguas de arriba, bueno, primero que hubiera luz y luego separó a la luz de las tinieblas, es decir, hizo un discurso ordenado y racional y en el sexto día hizo al ser humano. Y el séptimo día descansó. Nosotros los católicos descansamos el día de la resurrección en lugar del sábado, porque desde que se pelearon los judíos y los cristianos, cada quien quiso partirse como un matrimonio que se reparte los bienes y que no quiere compartir ya nada. Luego, pues si nosotros aceptamos que las narraciones populares, vamos a decir, como la Dios alfarero, que para hacer al hombre tomó barro, lodo, pues lo mojó, hizo un monito, le sopló y el monito brincó ya como un chamaco. Y luego durmió a Adán como si le hubiera puesto una anestesia y le abrió una costilla y de allí sacó una parte de Adán y con ese formó a la mujer. Bueno, el mensaje es lo importante, no la forma de decirlo, pero ahí le voy a dejar en paz. Los mismos evangelios, de modo que no tomaban nota, por lo tanto, cuando no tomaban nota, pues aún por ejemplo, el cura que predica, a los que le cae bien, hablan bien de él, a quienes les cae mal, hablan mal de él. Lo mismo, con lo mismito, pues así también es las narraciones de los evangelios. Luego dice que esto enriquece la interpretación de la Sagrada Escritura y también la explicación, porque la hermenéutica, Hermes era el dios comunicador de los dioses, el que esclarece el sentido de la escritura o de cualquier escrito. Es como una luz que ilumina. Hay un método hermenéutico. Bueno, NO, qué bueno que des una opinión de esa calidad. Alex Eli, saludos grupo para todos de Michoacán, ánimo. Alex, muchas gracias. Adriana Chávez, saludos Padre José. ¿Por qué es difícil poder entender las Sagradas Escrituras? Porque las escribieron personas muy capacitadas y primero pues tienen un lenguaje muy rico, que la mayoría de las personas comunes y corrientes cuando leen, bueno, ya uno se acostumbra, pero cuando leen la Biblia, como hay palabras que no se usan, pues las dicen de otro modo, impío y de allí para adelante, porque no saben qué es impío. In es no, pío es piadoso. Entonces el impío es el descreído, el que se porta mal. Por eso se necesita pues un diccionario de la Biblia. Van a decir, bueno, pero eso es para los que quieren profundizar. Para los que quieren vivir, hagan oración y Dios los iluminará. Y el que quiera las dos cosas, pues la oración y el estudio. Pero el estudio pues es para los especialistas, para los pastores, para los sacerdotes, para todo tipo de persona que quiere dirigir un grupo bíblico y que no lo va a hacer a lo burras.
En el Sermón de la Montaña abrevió Jesús, conociendo lo limitado de sus hermanos: por sus obras los conoceréis. Sigan los buenos ejemplos. A mí me pareció inspirador. Sí. No dice sigan a los buenos predicadores. No dice sigan a los buenos liturgistas. No sigan a los bonitos o a los guapitos o a los que tienen dones, según eso de curación y otras cosas. No. Sigan a los que hacen buenas obras y no son hipócritas, los que son lo que son. Ricardo Galván León: no existe ninguna prueba real de la existencia de un Dios. Ya el cuento escrito sale sobrando. Bueno, yo digo que cada quien es como si alguien, bueno, voy a extenderme pues. Mira, Ricardo, puedes leer a Rousseau en sus Confesiones. Es un filósofo del siglo XVIII, de 1700 y tantos. Y él era de los librepensadores y descreídos y de los que creían, bueno, el librepensador es el que no tiene reglas de moralidad porque no cree en Dios ni cree en nada. Pero en la hora de su Nueva Eloísa y otros escritos, pues relató una narración que es como si fuera la repetición del inicio de la humanidad. A un niño lo apartaron de la sociedad desde el pequeño, a propósito, era un experimento. Naturalmente que tenía su nana y le daban de comer y todo lo demás, pero aparte. Lo vestían. Y un día, en el jardín donde le enseñaban y que era muy hermoso, lo encontró el papá hincado e hizo un altarcito y lo llenó de flores. Y le dijo el papá: ¿qué estás haciendo? Me estoy venerando al que hizo este jardín. ¿Cómo? Sí, al que hizo este jardín. Yo te puedo preguntar a ti, ¿quién hizo las plantas del jardín? ¿Quién les dio esa estructura tan hermosa de los colores, de las figuras, de todo? Tiene que haber un autor, no pueden aparecer de la nada. Y bueno, el que tenga ojos para ver, pues que vea. Si hay existentes y no somos existentes por nosotros mismos porque nos morimos, pues debe de haber un existente que nos dé la existencia y que sea más poderoso que todos los existentes. No puede ser de otra manera, si no sería un absurdo el jardín que no tiene jardinero. Alex Elí, gracias por sus pláticas, son muy buenas. Oralia López, buenas noches, finalmente llegué a tiempo en vivo, atenta a su enseñanza. Bueno, amigos y amigas, discúlpenme, hoy me extendí demasiado, pero entonces debemos de tener un respeto hacia la Sagrada Escritura, y si vamos a creer, pues vamos a creer en serio, y creer en serio, pues causa dificultades a uno mismo y con los demás. Y no tratemos de enseñar a nadie, mejor tratemos de dar un buen ejemplo. Bueno, buenas noches y que Dios los bendiga.